No te vayas, en un momento más comenzamos con Cambios. Que interesan y nos hace tan bien conversar. Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno acompañarles, qué rico poder ir con ustedes en el trayecto, si es que se están movilizando, manejando o si van caminando, escuchando por la radio del celular, si están en casa desayunando, estar ahí con ustedes en el toma de desayuno, en el tecito, en el café. Esperamos ser una buena compañía, son las 9:09 de este miércoles 5 de octubre. Para nosotros hoy en el Ministerio Internacional Cambio, sigla MIC, eso es MIC, Ministerio Internacional Cambio, tenemos nuestros estudios bíblicos en el discipulado. Tenemos nuestros 3 módulos activos, estamos transmitiendo el discipulado número 2 desde principio a fin. Desde esa hora de las 20:30 horas, 8:30 de la tarde, si usted se conecta a nuestro canal Ministerios Cambio en YouTube, tendrá la transmisión de inicio a fin de lo que es la Escuela para Discípulos, y estamos en esta ocasión y en esta altura del año transmitiendo el nivel 2 junto a mi esposa. En el nivel 1 está Eduardo Chávez, en el nivel 2 Joan Juque, en el nivel 3 Gonzalo Rojas, que en este mismo momento está en la Argentina él, y desde la Argentina se conecta para estar con nosotros en lo que es la Escuela para Discípulos. Contentos de poder compartir con ustedes eso y bastante más información. Tenemos redes sociales, tenemos un fanpage en Facebook, usted nos busca como Ministerio Internacional Cambio, también tiene Instagram, Ministerios Cambio, y en YouTube nuestro canal Ministerios Cambio. Ahí tenemos todas nuestras enseñanzas. Voy a seguir recordando de esto porque hoy es el día de nuestra actividad virtual, totalmente virtual. Por el momento, nuestras actividades presenciales están concentradas viernes, sábado y domingo. Este viernes a las 19:30 horas tenemos servicio presencial. Vaya, sin ninguna restricción. No necesita vacuna, no necesita pase de movilidad, no necesita mascarilla. Solamente llegar a la calle Blanco Garcés 119, la comuna de Estación Central. Búsquela, haga Waze ahí como GPS o tome Google Maps. Cualquiera de esas aplicaciones le conducirán fácilmente porque estamos en el centro de Santiago, cerca de la estación Metro Línea 1 Ecuador, Metro 1 San Alberto Hurtado, muy cerca de la calle Alameda y también de la calle Ecuador. Muy conocida las cercanías de nuestra iglesia. Y el sábado los jóvenes desde las 5 de la tarde se están reuniendo. En jóvenes de 15 a 35 años tienen sus cultos de este año, quedan cerca de 8 o 9 cultos más no. Estamos terminando el 3 de diciembre con nuestras actividades con los jóvenes y el día domingo seguimos adelante con nuestros cultos dominicales en 2 horarios, 9:30 y 12 del día. En el programa estamos abriendo desde la semana que pasó, viernes específicamente, el tema decisiones. Eso es lo que tomamos como tópico general para lo que queda de este año. Estamos utilizando diferentes materiales para poder concretar ideas sobre cómo tomar decisiones correctas que nos lleven a conocer la voluntad de Dios y a vivir en la voluntad de Dios, que ese es el subtema que hemos abierto también durante esta semana. La voluntad de Dios, que tiene 3 aspectos: el aspecto soberano, el aspecto moral y el aspecto individual. Y hemos estado revisando la parte moral de la voluntad de Dios para que usted vaya haciendo su contexto sobre lo que vamos a compartir. Decisiones. Qué importante y qué interesante hablar de esto finalizando el año, cuando nos queda el tercio del año, ni 90 días para terminar lo que es el 2022. Un año icónico en todo el sentido de la palabra, pero entrando a un 2023 creemos con un ánimo pronto, con las decisiones correctas y cómo podemos encontrar las mejores decisiones a través de los principios de la palabra de Dios. Así que aquí estamos en tu programa Cambios, un mejor camino para tu vida. En la puesta en marcha está Juaco, Sala Master, mandos técnicos, para que tú y yo podamos escuchar desde Antofagasta a Punta Arenas. Ahí está Joaquín. Gracias, Joaquín, por tu trabajo. Y aquí como locutor, Eric Riveros, tu servidor. Quiero que escuchemos música. Siempre hay buena música en el programa Cambios. En realidad, toda la programación de Inicia Radio incluye buena música. Y hasta ahora vamos a escuchar al equipo de alabanza y adoración del Ministerio Internacional Cambio con el cover Vive por la 96.5. Inicia Radio FM. Esta es una semana especial, es una semana de inicio de mes y aquí tomamos todo el envión, el impulso para poder enfrentar el mes de octubre, que es el mes 10º del 2022, de la mejor manera.
Y queremos acompañarte en eso, con decisiones y entregándote herramientas, principios bíblicos para que tú y yo podamos decidir sabiamente, correctamente. Una de las formas de poder tomar decisiones que a posterior tengan para nosotros consecuencias positivas, correctas, buenas consecuencias, es conocer la voluntad de Dios. Y hablando sobre este concepto, la voluntad de Dios o este principio, estuve hablando anteriormente sobre que hay una frase muy conocida e utilizada por muchas personas, que es: el fin justifica los medios. O sea, no importa lo que hagamos, lo que importa es a dónde llegamos. El fin justifica los medios. Un poco es una explicación de lo que significaría ese dicho popular, de la sabiduría popular. Para Dios, tanto los medios como el fin deben ser santos, deben ser buenos, deben ser justos. Para Dios, llevarte a un lugar de privilegio no tiene que ver con pisarle la cabeza a otros o tener malas actitudes con otros para poder tú llegar arriba. No, Dios siempre va a querer que por medio de buenas acciones tú puedas concretar el alcanzar sitios de privilegio. ¿Cómo es esto? Sí, para ser jefe, Dios quisiera que tú pudieras estar al servicio de todos. En el mundo no es así, en la cultura tradicional y de las personas que vivimos en este mundo no sería así. Sería, no importa lo que yo haga, lo que importa es que yo después mande, o sea, el jefe. Y cuando Dios habla sobre el fin y los medios, las generalidades se comprenden mejor a través de las cosas específicas. Dios es muy puntual a la hora de hacernos entender conceptos y principios como estos. De esta manera, Dios nos ha dado orientación clara en la Biblia en cuanto a nuestras metas, cómo lograr metas, cómo tener buenas actitudes y cómo trabajar de buena forma en los medios para conseguir los objetivos que tenemos en la vida. Y hablando de esto, los objetivos, las metas, por naturaleza son generales y son más generales que las órdenes acerca de la conducta. O sea, uno tiene más generalidades a la hora de cifrarse o tener metas en su vida y objetivos. Y cuando Dios habla de los medios, se está refiriendo a órdenes específicas de conducta, de buenas conductas, de hacer las cosas bien para alcanzar esas metas, esos objetivos. O sea, los objetivos y las metas son lo más macro, que vendría siendo los fines, y las conductas, las buenas acciones, las buenas decisiones vendrían a ser los medios. Y Dios se preocupa tanto de los medios como de los objetivos. En la Biblia hay objetivos primarios que tienen los creyentes, los que decimos creer en Dios, y es reflejar los propósitos divinos en toda nuestra vida. Y eso es en la tierra. Nosotros estamos puestos por Dios en este mundo con un objetivo primordial, que es revelar a las personas, mostrar y reflejar a Dios en su carácter. Sí, es así, lo estuvimos hablando. Cuando Dios dice, los creé en Génesis a mi imagen y a mi semejanza, lo que hacíamos como hombres y el propósito nuestro como hombres es reflejar el carácter de Dios en este mundo más finito, de manera más finita, porque no tenemos algunos atributos de Dios como la eternidad. Nosotros no somos eternos, pero lo que Dios esperaba al hacernos a su imagen y a su semejanza es que, puestos en el mundo, nosotros pudiéramos reflejar de manera finita la esencia de su carácter, su bondad, su generosidad, su amor, su compasión, su santidad, su pureza, cosas que también estuve hablando en programas anteriores. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y nos proveyó de ser nuevas criaturas con todas esas capacidades incorporadas. Están en nosotros desde el momento en el que entregamos nuestro corazón a Jesús, recibimos esa nueva vida, esa nueva criatura y tenemos todo el potencial para reflejar la imagen y la esencia de Dios en este mundo. ¿A quiénes? A quienes no conocen a Dios y a quienes no quieren actuar como Dios actuaría. Dios siempre busca lo bueno, Dios siempre busca lo correcto y lo justo. ¿Somos nosotros reflejos de esa voluntad moral de Dios para las personas? ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? Son preguntas que voy respondiendo de inmediato. Es todo lo que está expresado en la Biblia como ordenanzas, mandamientos y leyes. Esa es la voluntad moral de Dios, como quiere que nosotros nos conduzcamos en este mundo. ¿Quiénes reflejan eso?
los creyentes, los cristianos en sus acciones, en sus actitudes. Y para eso, nosotros tenemos metas. Como meta tenemos el propósito de reflejar a Dios. Nuestros objetivos son honrar a Dios con nuestra vida. ¿Cómo lo logramos? A través de medios, actitudes de bondad, de compasión, de amor, de pureza, de amor al prójimo, dominio propio, etcétera, etcétera. Estamos puestos aquí para reflejar el carácter moral de Dios, la voluntad moral de Dios en este mundo que pareciera haberse olvidado de lo que Dios ha enseñado. Vamos a irnos al segundo corte con toda la programación de Inicia Radio y por supuesto buena música. Antes quiero recordarte que es miércoles, mitad de la semana, ombligo de la semana. Y voy a saludar a quienes están con nosotros a través de la transmisión. Sandra, Charlie, diciendo saludos pastor, hermanos, miércoles de clases, escuela para discípulos en sus 3 niveles. Marlencita, ¿cómo estás? Nati, Lorena dice buenos días pastor, bendiciones para usted y el programa que también nos hace con sus enseñanzas. Ah, qué bueno, me alegro. Sí, la Biblia, es la Biblia lo que nos ayuda. Bendiciones a todos, dice María, y Joanita está con nosotros ahí en la transmisión viéndonos. Les decía que el Ministerio Internacional Cambio tiene hoy su día de estudio virtual, totalmente online a través de YouTube y salas virtuales de Zoom. Conéctense todos los que son parte y los que nos siguen a través de YouTube, Ministerios Cambio. Estamos llevando adelante la clase número 4, sí, ya sería la clase número 4 del módulo 2, del nivel 2. Eso es hoy. El viernes tenemos servicio presencial en el Ministerio Internacional Cambio desde las 7:30 de la tarde. La gente se pasa desde sus trabajos, se va ahí a recibir una palabra de Dios y a tener un tiempo de comunión. No hay restricciones en cuanto a medidas sanitarias, no tenemos aforo, es libre, pueden llegar, pueden invitar a algún amigo, vecino, sobrino, primo, hijo, vayan en familia y por supuesto se les recibirá para tener comunión y también una palabra de Dios. El día sábado, jóvenes de 15 a 35 años, ninguna restricción. Eso quiere decir que pueden llegar quienes quieran desde las 5 de la tarde ahí en Blanco Garcés, calle Blanco Garcés, estación central número 119. Calle Blanco Garcés 119 como una estación central. El domingo nuestros 2 servicios. Estoy llevando adelante una serie de mensajes titulados Libres en Cristo, hablando sobre la verdadera libertad que hemos recibido desde el día en que Jesús entró en nuestro corazón. La experimentamos, la tenemos, somos libres o seguimos atados a cosas que no nos permiten disfrutar de la plenitud de Cristo. Eso es lo que estoy ampliando como enseñanza bíblica los días domingos. Tenemos 2 servicios, en el de las 9:30 que estoy llevando adelante esta serie y en el del mediodía a las 12 se predica libre de otras cosas. Sin medidas sanitarias, sin restricción, sin mascarilla, como quiera, en libertad llegue usted. Invita a su familia, llenemos de alegría el corazón de Dios yendo a la casa del Señor. Vamos a la música, Joaco, la programada, y regresamos para seguir hablando sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Escuchamos música en Cambios, un mejor camino para tu vida. Estamos de vuelta, de regreso, aquí estamos trabajando con Joaquito para ustedes. Queremos acompañarles de buena manera y hablar de conceptos como la voluntad de Dios a veces es muy etéreo, como inalcanzable, pero quiero ser práctico en este tema y un buen ejemplo de la voluntad de Dios en cuanto a nuestros objetivos los hallamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, los versos 10 y 11 en la Biblia, ¿sí? En las Escrituras. Miren lo que dice Pedro: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay varias cosas aquí interesantes que podemos rescatar de estas palabras de Pedro, el apóstol, con respecto a la voluntad de Dios. Porque aquí, en este texto específico, la meta final del creyente es que su vida muestre la gloria de Dios o sirva para darle gloria a Dios en todas las áreas. En todas las cosas, la meta mayor del creyente debiera ser que las personas glorifiquen a Dios. Vean una buena acción nuestra, alguna buena decisión y digan, qué bueno que Dios te guía. Damos gloria a Dios por tu vida. Eso es la meta final del creyente según este pasaje en específico. También tiene algunos objetivos intermedios para llegar a ese fin. El fin es glorificar a Dios.
¿Cuáles son, por ejemplo, los intermedios o objetivos intermedios? El servicio a los demás es uno de los medios por los cuales uno glorifica a Dios. No sé si estoy siendo bien práctico, pero es la meta glorificar a Dios. Intermedios, objetivos intermedios para eso es ayudar a otros, como por ejemplo servir a las personas, servirse los unos a los otros. Y esto también lo refuerza el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Sírvanse los unos a los otros, dice él ahí. Otro que tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades dadas por Dios, servir a los demás. Y hay otros medios y responsabilidades dentro de esta meta de glorificar a Dios, como ser buen administrador. Siendo buenos administradores ¿de qué? De las gracias, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado. Pedro lo dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Y en Efesios Pablo dice, sean buenos administradores de esa provisión, de los dones de Dios. También tenemos tareas tan importantes que se indican en otras partes, como hay tareas anexas, no solo las encontramos en este texto de Primera de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 4, sino que hay otras tareas generales que Dios nos da para conseguir el objetivo final o la meta final de glorificar a Dios. ¿Cuáles son esas? La evangelización de los perdidos, hablarle a los demás de Dios, es parte de los medios y de los objetivos intermedios que nos llevan a la meta final de glorificar a Dios. Eso es evangelizar a otros. Otros medios o objetivos mucho más intermedios son la producción de fruto espiritual, buenas obras, comportarnos a la altura y que eso lleve a la gente a glorificar a Dios. Se puede encontrar los frutos espirituales. Justamente la declaración de Jesús, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y los pámpanos llevan fruto, Juan 15:8. Nuestros frutos glorifican a Dios. O lo puedo hacer en forma de pregunta. Los frutos de nuestra vida, que tienen que ver con actitudes del carácter, por supuesto, no tiene que ver con cuánta gente has ganado para el Señor, porque eso es con la evangelización, que es otro medio para alcanzar la gloria de Dios, o para darle gloria a Dios. Pero el fruto en nuestra vida es evidente. ¿Está la persona de Cristo manifestada en nosotros con compasión, con amor, con pureza, con lealtad, con honor, con servicio hacia los demás? Todas estas instrucciones nos van dando la claridad de cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida en forma práctica. Miren, Dios es alguien que está ahí arriba, pero que también vive en nosotros para hacerse visible a los demás a través nuestro. Cuando el cristiano, tú y yo, adoptamos estos deseos de Dios, estos medios que Dios quiere, que son santos, que son puros, evangelizar a otros, servir a otros, poner al servicio de otros nuestros dones, ser buenos administradores de la gracia, de los dones que Dios nos ha dado. Cuando el cristiano, cuando tú y yo adoptamos esto como imperativos en nuestra vida, de manera personal, entonces tenemos una orientación concreta de cómo puede aplicarse a nuestra vida de forma directa la voluntad de Dios. Planteémonos estas oportunidades de hacer las cosas como Dios ha establecido en su voluntad moral, o sea, en las páginas de las Escrituras. Esta es la manera de discernir claramente cuáles son los deseos del corazón de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Miren, ¿cómo puedo conseguir vivir haciendo la voluntad de Dios? Lo puedo hacer decidiendo. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer. Les pido disculpas. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer. Es una decisión propia tomar las oportunidades que Dios nos da para cumplir con su voluntad. Y de manera similar, tenemos elecciones entre dos o más cada vez que queramos cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cómo potenciaremos cada una de esas decisiones en el cumplimiento de la voluntad de Dios? Es trascendental para nosotros. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos hacer lo correcto o lo que sabemos que no está conforme a la voluntad moral de Dios que está expresada en la palabra? Tú y yo lo escogemos. Esto es lo que le dijo Dios a Moisés. Pongo delante de ustedes el camino de la obediencia y el de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 18. Vaya y lea. Cuando uno escoge el camino de la desobediencia, o sea, olvidarse de la voluntad moral de Dios expresada en las Escrituras, desobedeciendo a todo lo que Él nos ha dicho,
hay consecuencias de eso. Y también hay consecuencias de obedecer a la voluntad moral de Dios, que son los principios, los decretos y las ordenanzas que Dios nos ha dado. Hay consecuencias positivas para la obediencia y hay consecuencias, tengo que decirlo, negativas para todos los que actuamos contrario, en desobediencia a lo que Dios ha instaurado en su palabra. La decisión es tuya. Mi pregunta es, ¿has tomado decisiones equivocadas que no han sido coherentes a lo que Dios ha establecido en su palabra en tu vida? ¿Lo has hecho? Ahora, hagamos un análisis real, objetivo, honesto. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones? ¿Qué ha venido a tu vida después de desobedecer abiertamente a lo que Dios ha establecido en su palabra? Puedo contestar por ti. Malas consecuencias. Yo estoy seguro, porque todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. A veces nos lamentamos de nuestro tiempo presente. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué no surjo? Si echamos a correr nuestra mente, hacemos un análisis crítico de nosotros mismos, un poco hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que nuestra situación actual es el reflejo de nuestras decisiones del ayer. Somos lo que somos por la gracia de Dios, pero en una medida menor también por las decisiones que tomamos. De decisiones está lleno tu día y mi día. Es clave y es urgente que nosotros correspondamos con esas decisiones a lo que Dios estableció en las Escrituras, en la Biblia. Él ahí reveló los deseos que tiene para nosotros. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las consecuencias son realmente alegres para nosotros. Pero cuando las cosas no son como Dios ha establecido, yo estoy seguro, aunque no queramos reconocerlo, nuestras consecuencias son desastrosas. Yo lo he vivido. Te lo hablo desde la experiencia de haber escogido mal, decidido mal, haber elegido mal ciertas cosas. Porque eso son las decisiones. Tú tienes opciones, yo tengo opciones. ¿Cuáles son coherentes a la palabra? ¿Cuáles son acercadas a la palabra? Ahí está la clave, la Biblia. Por eso el cristiano debe tener una relación con la palabra de Dios, porque ella es el manual de instrucción por el cual nosotros podemos decidir de buena manera. La sabiduría está expuesta en la palabra de Dios. Ella es la fuente de toda sabiduría. ¿Vamos a ella? ¿Requerimos de ella cuando vamos a tomar ciertas decisiones en nuestra vida? Hay muchas cosas puntuales que nosotros tenemos que decidir en las áreas de nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo dirigidos por la voluntad moral de Dios? Cuando conocemos la voluntad moral de Dios y cumplimos con ella, nuestras decisiones tienen consecuencias correctas, positivas, y es lo que nosotros esperamos. Cuando no, tengo que decirlo, las consecuencias son desastrosas y nefastas. Vamos lidiando con los propios deseos y con los deseos de Dios cuando tenemos que tomar decisiones. Si los deseos de Dios están incorporados en tus deseos, entonces será la voluntad de Dios en tu vida. Y de esto quiero que escuchemos a la Iglesia Rey de Reyes con la canción Este es mi deseo. Rindo mi ser, rindo mi corazón. Qué desafío más grande. Renuncia, rendición. Palabras que a nuestro ego le duelen mucho. Tomar buenas decisiones está, para los que somos cristianos, junto a conocer la voluntad de Dios y a cumplir con la voluntad de Dios. Lo que Dios ha estipulado para nosotros siempre terminará teniendo consecuencias buenas. Lo que está alejado de lo que Él quiere para nosotros nos dañará, arruinará nuestros planes, nuestro futuro. Ninguna meta se puede alcanzar de buena manera si está alejada de la voluntad moral de Dios. Y el hombre, por naturaleza, tú y yo, cuando hablo de hombre estoy refiriéndome al género humano. Nosotros tenemos una lucha interna. ¿Hago lo que quiero
o hago lo que Dios quiere? Esa es la lucha permanente, tuya, mía. Sí, es así. Todos luchamos con hacer lo que queremos o oír a Dios para cumplir con lo que Él quiere. Y hay otro aspecto de la vida en el que recibimos la guía de la voluntad moral de Dios y esta se revela en nuestras actitudes. Hay muchas exhortaciones escriturales de la Biblia que requieren actitudes que honren a Dios. Son innumerables. Voy a nombrar algunas a continuación, que representan una mínima parte de ellas, pero que considero que son las esenciales. Si pudiéramos decir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios para ayudarte, porque tú me dices, no sé, a ver, ¿qué es y qué no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amar, el amor en sus buenas expresiones. No es la voluntad de Dios la lujuria, los deseos lujuriosos. No, eso no es la voluntad de Dios. El amor en sus buenas expresiones, esa es la voluntad de Dios. No es la lujuria. Tú puedes encontrar datos sobre esto, sobre la voluntad moral de Dios en el amor y no en la lujuria, en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. También otro texto que te puede ayudar es Romanos capítulo 13, verso 14. La voluntad de Dios es depender de Él, no estar aparte de Dios. O sea, la voluntad de Dios es dependencia, no independencia. Esto tú lo puedes encontrar en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. La voluntad de Dios es humildad, no es orgullo. Estoy expresando de forma práctica qué es y qué no es la voluntad de Dios. Eso tú lo vas a hallar en la Biblia, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 6. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es gratitud, no es engreimiento. Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es conciencia limpia, no es culpa. Romanos capítulo 14, los versos 22 al 24. Si no puedes apuntar, vuelve a revisar el programa que queda en mi perfil personal de Facebook, Eric Riveros Muñoz, y de ahí sacas las citas bíblicas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Integridad, no es irresponsabilidad. Colosenses capítulo 3, versos 17 y 22 del mismo capítulo. La voluntad de Dios es diligencia, no es dejadez, no es abandonar las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Ahí tú encuentras Colosenses capítulo 3, verso 23. La voluntad de Dios es entusiasmo, no es coacción. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. La voluntad de Dios es la generosidad, no el egoísmo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. Es la voluntad de Dios sumisión, no alabanza a mí mismo, no alabanza personal. Esto tú lo encuentras en Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. La voluntad de Dios es valor, no cobardía. Juan capítulo 16, verso 33. Y por último, la voluntad de Dios es satisfacción, no avaricia. Satisfacción de los demás, no avaricia de las cosas para mí mismo. Hebreos capítulo 13, verso 5. ¿Te das cuenta que la voluntad de Dios es un polo opuesto a la voluntad del deseo personal? Por eso, el conocer a Dios, creer en Dios y vivir para Dios es una vida desafiante, porque siempre te desafiará a dejar de hacer lo que quieres para hacer lo que alegra el corazón de Dios. Todas las decisiones que vamos a tomar en la vida tienen que actuar en concordancia a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amar, la voluntad de Dios es depender de Él, es ser una persona humilde, agradecida, de conciencia limpia, una persona íntegra, diligente, entusiasta, generosa, sumisa, valiente, plena en Dios. Eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. De esa forma tenemos que vivir y no de otra. Desafiante, ¿cierto? Cambios. Cambios es lo que necesitamos. Si estábamos en el polo opuesto, tenemos que aprender a decidir por lo que Dios nos dejó como su voluntad moral escrita en la Biblia. Nos despedimos. Recuerda por la tarde,
20-30 horas YouTube, Ministerios Cambio, Escuela del Discípulo, para discípulos, nivel 1, 2 y 3. Te esperamos y nos escuchamos mañana. Y finalizamos la semana juntos. Chao, chao. Buen día, buen miércoles. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.